Sabes, mi querido hermano, este hermano que ustedes ven hoy aquí habla con tanta seguridad, mi querido hermano, porque yo soy testimonio del poder de Dios. Este que tú ves acá arriba, mi querido hermano, los médicos hace más de 20 años atrás le dijeron que solo le quedaban 3 meses de vida. 3 meses de vida. Yo nací enfermo. A mi madre se le dijo que yo iba a nacer enfermo. Y se le recomendó que era mejor que ella me abortara porque su vida corría peligro. Si intentaba traerme a este mundo, ella podía morirse. Pero mi madre es una gran católica, una gran creyente, una gran cristiana. Y mi mamá decidió arriesgar su vida para darme una oportunidad a nacer. Que si ella no toma ese riesgo, yo no estuviera hoy aquí hablándole a ustedes. Bendito sea Dios. Hay que dar gracias a Dios por esas mujeres valientes. Amén. Sabes, ella arriesga su vida, pero al nacer, voy a nacer exactamente como los médicos dijeron que yo iba a nacer. Nací todo deformado. Mi corazón estaba completamente deformado. Estuve 9 meses separado de mi madre, con aparatos puestos, mi querido hermano, y mi cuerpo todo torcido. Yo usaba un brace para poder sostener mi cuerpo desde niño hasta llegar a teenager. Yo usaba un brace, mi querido hermano, para poder caminar. Usaba yesos para poder caminar. Mi problema de corazón, mi querido hermano, fue empeorando. Mis válvulas no abrían y cerraban correctamente. Por esto, mi querido hermano, el fluir de mi sangre no fluía correctamente. Tumores se empezaron a formar en todo mi cuerpo. Me dio meningitis. Sufría de convulsiones. Tenía hemorragia interna. Vomitaba sangre. Por esos tumores, mi querido hermano, una vez me dio una crisis, tumores que se formaron en mi cabeza también. Por uno de esos tumores, mi querido hermano, yo perdí mi vista y quedé completamente ciego. Cuando usted me hablaba ayer, yo lo entiendo muy bien. Pues yo sé lo que es vivir eso. Yo no nací ciego. Por el tumor perdí mi vista. Y quizás de lo peor de mi condición, lo peor era eso, perder mi vista, porque yo no nací ciego. Y la inseguridad, mi querido hermano, que ahora venía con eso. Yo hacía todo por mí mismo. Y ahora tenían que hacerlo otros por mí. Yo no sabía qué paso, cuál iba a ser, qué resultado iba a ser del paso que tomaba. No sé si el siguiente paso era en un abismo. Yo no nací ciego, entonces yo no tenía pues todo el conocimiento de las personas que nacen ciegos, pues después ellos pueden aprender a vivir. Pues yo no, ahora tenía que condicionar toda mi vida. Perdí mi vista y quedé completamente ciego. Yo me recuerdo que vinieron unos médicos de Texas y otros de aquí de California, fueron a Nueva York a estudiar mi caso, expertos en mi condición. Luego de estudiar mi caso y hacerme exámenes, pasaron una evaluación ellos y dijeron, bueno, nada se puede hacer por ti. La medicina ya no puede hacer nada por ti. Ni un trasplante te puede ayudar. Me dijeron, te quedan 3 meses de vida. Y yo me recuerdo que a mí me dio una crisis y yo estaba en cuidados intensivos. Ahí ciego, mal, gravemente. Y yo estaba ahí y un versículo que yo había leído anteriormente en la Biblia me va a cruzar en los pensamientos, no va a llegar a mis pensamientos. Y me molestaba ese versículo. Y yo trataba de pensar en otras cosas, pero ahí llegaba el versículo de nuevo. Y yo debería atormentarme porque no lo entendía en ese momento. ¿Y por qué me molestaba? Por lo que decía el versículo. Y ese versículo está en la primera de Pedro 2:24, que dice que por sus llagas yo había sido sanado. ¿Y por qué me molestaba? Porque me hablaba en un tiempo pasado. No que iba a recibir sanación o que esperara sanación, sino que yo había sido sanado 2000 años atrás en aquella cruz. Pero ahí me estaba muriendo en esa cama.
y estaba ciego en esa cama. 3 meses de vida me quedaban. Claro, yo entendía la teología del versículo. Yo entendía que lo que el hombre había perdido ahora era ganado. Que el hombre tenía acceso a Dios de nuevo a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que el sacrificio de Él nos dio libertad para entrar donde está Dios. Que el hombre puede tener amistad con Dios. Yo entendía todo eso, mi querido hermano. Pero sentía en mi corazón que no solo estaba hablando de mi sanación espiritual, sino también de mi sanación física. Yo sentía que me estaba hablando a mi enfermedad, y eso me molestó. Y yo me recuerdo que al no poder sacar ese versículo de mi memoria, me molesté tanto que empecé a gritar en la habitación y a pelear con Dios. Y yo me recuerdo que yo le dije a Dios: o todo esto es mentira, o yo verdaderamente no te he conocido. Y hermano, ahí yo escuché una voz tan clara como la voz que tú estás escuchando, que me dijo: hijo mío, tú no me conoces. Ahora, si estaba molesto, me voy a poner furioso. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque yo soy segunda generación de un ministerio. Los misioneros de Jesús, los fundadores, son mi padre, mi madre y mis tíos. Fueron los primeros predicadores, música, todo eran ellos. Y a nosotros nos llevaban como niños, así como están estos niños corriendo, porque así nos llevaban a nosotros a retiro, vigilias, y cuando nos daba sueño ponían un coat en el piso y ahí nos acostaban. A la edad de 12 años ya yo estaba participando con mis hermanos. Si yo te digo que fui rescatado de las maras, de las drogas, de algún vicio, ese nunca fue mi vida. Mi vida fue una siempre muy protegida dentro de la iglesia. Me formé en colegios católicos, mi querido hermano. Estuve en un seminario, bendito sea Dios. Toda mi formación ha sido adentro de la iglesia. Yo no conozco otra vida que esta. Y ahora esa voz me decía que yo no le conocía. Yo me recuerdo que yo me volteé y grité para atrás: que no te conozco, ni juventud he podido tener por estar en estas cosas. Y volvió la voz y me dijo: tú no me conoces. Yo creía conocerlo en mi experiencia, en mi formación, en mis estudios, pero qué lejos estaba de él, mi querido hermano. Como quizás hay personas que nunca han faltado una Eucaristía en toda su vida, o un rezo en toda su vida, que todavía no saben quién es Dios. Yo era uno de ellos. Yo creía conocerlo en todo, mi formación, mis estudios, pero qué lejos estaba de él. Y ese día lo reconocí. Y yo me recuerdo que como pude me bajé de aquella cama y me postré de rodillas y empecé a llorar como un niño. Y le dije al Señor, en mi llanto, le dije: Señor, es verdad, yo no te conozco, pero hoy quiero conocerte. Y cuando yo dije eso, mi querido hermano, bajó algo sobre mí que produjo un dolor tan terrible. Parecía que mi cabeza iba a estallar. Y yo empecé a gritar como un loco en aquella habitación, porque no resistí el dolor, y lloraba y gritaba, y tanto grité que los médicos entraron a la habitación y ellos me sostenían, y más yo gritaba porque no resistía lo que estaba sintiendo. Pero cuando aquello, mi querido hermano, que estaba sintiendo se levanta de mí o desaparece, mi querido hermano, que dejo de llorar. Cuando dejo de llorar y abro mis ojos, mi vista había regresado. Y le decía a los médicos: I can see. Puedo ver, le decía a los médicos, yo puedo ver. Los médicos, asombrados, no sabiendo lo que había pasado conmigo, empiezan a hacerme exámenes, mi querido hermano. La meningitis y los tumores habían desaparecido. Después del rato, mi querido hermano, vinieron donde mí, asombrados. Y vino uno de ellos y me dijeron: we don't understand what happened with you. No entendemos qué fue lo que ocurrió contigo. Pero queremos decirte que no te hagas de ilusiones tampoco, me dijeron. ¿Sabes? Lo que me estaba llevando a la muerte era mi corazón, ni un trasplante me podía ayudar. Y me dijeron: tú todavía estás gravemente enfermo. Hay una mejoría en tu caso, pero no te hagas de ilusiones. No sabemos lo que pasó contigo. Pero hay personas que tienen mejorías, pero el caso tuyo es grave.
y tú todavía te vas a morir. Pero ¿sabes algo, hermano? En esa noche había nacido otro Neil. Otro Neil. Cuando me doblé mis rodillas, ahí comenzó mi sanación. Bendito sea Dios. Cuando yo le dije al Señor que no le conocía y que quería conocerlo, ahí comenzó mi sanación. Y yo me recuerdo que yo me le quedé mirando a aquellos médicos con los nuevos ojos que Dios me había dado. Y yo le dije a aquellos médicos, yo no me voy a morir. Y vinieron ellos, me dijeron, pero te estamos diciendo que no hay tratamiento, no hay medicina, no hay trasplante. Nada podemos hacer por ti. Y yo volví y le dije, I'm not gonna die. Yo no me voy a morir. Y ellos vinieron y me dijeron, pero nosotros somos los expertos en tu condición. Y te estamos diciendo que no podemos ayudarte. ¿Quién te ha dicho a ti que no te vas a morir? Yo le dije, Dios, por sus llagas yo he sido sanado, le dije. Claro, ellos no entendían nada de lo que yo le estaba diciendo. Y yo le dije, y yo quiero irme para mi casa ahora. Algo que ellos no querían por mi grave condición. Pero tanto insistí, tanto molesté con eso, que mis padres tuvieron que firmar documentos exonerándolos de ellos de toda culpa. Me dejan ir a mi casa. Cuando estamos saliendo del hospital, uno de esos médicos se me acerca y me dice a mí, a mis padres, me dice, mira, yo te entiendo. Si a mí me quedara tan poco tiempo, no quisiera pasarlo aquí en el hospital, sino alrededor de mis seres queridos. Yo sabía que ellos no entendían nada y solo me sonrié y me fui. Cuando llego a mi casa, estando ahí unos días en casa, revisando las gavetas de mi familia, las gavetas de mi madre, encontré unos documentos. Mi madre, mi padre, los que le servían a Dios, para que mi muerte no les tomara de sorpresa, habían hecho ya todos los arreglos funerales. Y encontré recibo de pago y de todo, a donde el cementerio donde yo iba a ir, el plan y todo lo tenían hecho ya. Luego me entero que habían avisado a toda mi familia para que estuvieran alerta para cualquier momento. Y cuando yo leo eso me dio una furia espiritual, ¿no? Y yo me recuerdo que fui donde ellos y cogí y les lancé los documentos. Y le dije a mi madre, a mi padre, ¿sabes qué? Guárdenlo o véndanlo porque van a perder toda su plata. Porque no va para ahí. Porque por sus llagas yo he sido sanado. Les dije, bendito sea Dios. Amistades mías de la iglesia, sacerdotes, religiosas, predicadores, en vez de apoyarme en lo que yo estaba creyendo, todos me entregaron a la muerte. Ay, hermanito Neil, aquí sufriste, pero en el cielo no vas a sufrir, me decían. Pero yo le decía, esa es la meta, algún día irme con el Señor, pero no ahora. Por sus llagas yo he sido sanado, tengo muchas cosas que hacer todavía. Todo el mundo se dio por vencido. Más me prohibieron hacer actividades, me dijeron aquellos médicos, quédate tranquilo en tu casa, en la cama, ahí no hagas ningún tipo de actividad, porque si haces alguna actividad vas a acelerar tu condición. Pero si la palabra de Dios me decía que ya yo estaba sano, y eso era lo que yo estaba creyendo, y aquí es donde yo quiero, mi querido hermano, que no pierdan esta parte, porque aquí es donde ocurre el milagro. Si tú estás creyendo algo, tú tienes que ponerte de acuerdo totalmente con lo que estás creyendo. Yo creí en la palabra. Yo creí que ya estaba sano, no que iba a recibir sanación, sino que ya estaba sano. Entonces ahora yo tenía que caminar como una persona sana. Y si me sometía a aquella cama, mi querido hermano, estaba poniéndome de acuerdo con lo que la enfermedad decía y no con lo que la palabra de Dios me decía. Me prohibieron hacer actividades y ahí fue cuando más yo empecé a hacer actividades. Yo me recuerdo que yo salía y hasta me escapaba de mi casa para ir a los grupos de oraciones. Y cuando llegaba el momento del testimonio, yo era el primero que levantaba mi mano y yo quería contar mi testimonio. A veces contando testimonios, personas que sabían que yo estaba gravemente enfermo, que me estaba muriendo, cuando me escuchaban dar testimonio decían, pero ese hermano está mintiendo.
Él se está muriendo y le está diciendo a todo el mundo que está sano. Yo no mentía. Fe es tener la seguridad de que vas a recibir lo que estás esperando. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve. Y yo estaba plenamente convencido, aunque no se veía, yo estaba convencido y solo estaba actuando, estaba caminando en lo que yo estaba creyendo. Y yo daba testimonio. Mi propia madre llegó a decirle a mis hermanos los misioneros: no le sigan, no le hagan caso, que está tan grave que ya está loco. Pero la Biblia me defendía contra esos ataques. La Biblia dice que estas cosas son espirituales y que solo se pueden discernir en el espíritu. Para aquel que no está en el espíritu en este momento, las cosas que yo hablo suenan como puras locuras para ustedes. Pero para ustedes que comparten conmigo en el espíritu, alaban y glorifican a Dios por su grandeza, porque las entienden, el espíritu se las da a conocer a ustedes. You know where I'm coming from. Y así yo caminé. Y es difícil cuando la ciencia se da por vencido, cuando tu familia se da por vencido, cuando la iglesia se da por vencido. Pero imagínate cuando tu propio cuerpo te empieza a decir a ti que lo que tú estás creyendo es pura mentira. Sabes, mi querido hermano, yo llegaba a los lugares y yo tengo una Biblia en casa que la tengo ya envuelta en plástico porque está bien viejita, pero era mi compañera en aquellos días. Yo no estaba nunca solo porque ella andaba conmigo siempre. Pero si tú abres esa Biblia a la primera de Pedro 2:24, la vas a encontrar con manchas de sangre. Porque a veces yo dando testimonio, mi querido hermano, ahí me daba hemorragias. Y chorros de sangre caían de mi nariz y caían sobre el mismo versículo que decía que yo estaba sano. ¿Cuántas veces yo no terminaba de dar testimonio o de predicar y cuando salía por la parte de atrás ahí caía en el suelo en convulsiones? ¿Cuántas veces yo no arruiné la ropa de mis hermanos los misioneros con mi propia sangre? Pero me levantaba y seguía caminando. Mis hermanos me cuentan de las vergüenzas que yo le hacía pasar. Una vez me dio un episodio, perdí todo el conocimiento, me bañé en sangre. Cuando abrí los ojos estaba en un hospital, en un salón de emergencia. Y cuando yo veo que estoy en el salón de emergencia, me pongo furioso y empiezo a pelear con mis hermanos. Y le digo a los hermanos: ustedes no saben lo que han hecho, ustedes no saben lo que han hecho. Yo no necesito estar aquí, ¿qué han hecho ustedes? Y me decían: ay, hermano Nito, usted estaba muriendo, creíamos que te habían muerto y no sabíamos qué hacer. Y yo le decía: yo no necesito estar aquí. Y yo me empezaba a quitar la bata y a ponerme la ropa y a quitarme y desconectarme de todo, mi querido hermano, y a salir. ¿Qué sucede? Que cuando tú entras a un hospital aquí en Estados Unidos, hasta que los médicos no te den de alta, tú no puedes salir. Esa es la ley. Pues yo no, yo me vestía y yo empezaba a caminar por el pasillo. Y yo caminaba y venía el médico detrás de mí: Mr. Velez. Y yo caminaba y me decía: where do you think you're going? I'm going home. Yo me voy para mi casa. Y me decían: no, we're the ones who say when you can go home. Nosotros somos los que te decimos cuando te puedes ir. Tú no puedes irte. No, yo no necesito estar ahí. Yo le decía: mira, aquel lugar allá adentro está lleno de personas que lo necesitan a usted. Regrese, yo me voy para mi casa. I'm going home. Y me decían mis hermanos: usted no sabe las vergüenzas que nos hacía pasar. Pero así yo caminé. Y no fue fácil. Yo caminaba y me daban estos episodios, mi querido hermano, estas hemorragias. Había momentos difíciles, pero yo me levantaba, yo caminaba. Cuando la gente me preguntaba: ¿cómo estás? Yo decía: yo estoy bien, el Señor me sanó. Por sus llagas yo fui sanado, proclamaba, hablaba y caminaba de acuerdo a lo que estaba creyendo. Yo me recuerdo, mi querido hermano, que me daban mareos y me iba de lado a lado y ahí caía en el suelo y a veces estaba 8 o 10 minutos inconsciente en el suelo, bañado en sangre. Cuando pasaba el episodio me levantaba, sacaba mi pañuelo y me limpiaba de toda aquella sangre.
Y luego miraba el pañuelo empapado, bañado en sangre, y le decía: mentira del diablo, por sus llagas yo he sido sanado. Y así yo caminé. Y pasaron aquellos 3 meses. Pasó un año, pasaron 5, pasaron 10 años, son más de 20 años. Y no estoy 6 pies debajo de la tierra. Aquí estoy en California predicándole a ustedes un Cristo vivo. Bendito sea Dios.